Reciban un saludo especial el día de hoy. En Colombia, a la fecha se está hablando muy fuertemente en todos los medios y en redes sociales de que hemos aplanado la curva de la epidemia COVID-19 en Colombia. Hago este video motivado por la cantidad de discusiones que se están presentando y un poco para ilustrar claramente qué es lo que está pasando. Este es el tercero de una serie de videos que hemos venido desarrollando con ocasión de la epidemia COVID-19 en Colombia. Los interesados tienen ahí los vínculos. Los tres videos en alguna medida están conectados, tienen datos y supuestos que los unen unos a otros, pero pueden ser vistos de forma independiente sin que se afecte su comprensión. Obviamente recomiendo poderosamente verlos en conjunto. ¿Cómo estamos hoy? El 17 de abril en Colombia tenemos 3.439 casos confirmados, 153 personas han muerto con ocasión del COVID. El día de hoy tenemos 307 hospitalizados en sala general, esto corresponde al 8.9%. Este porcentaje se ha movido, ha llegado a ser un poco más del 11%, etcétera, pero tenemos un promedio cercano a esta cifra. Hospitalizados en cuidado intensivo 112, también este es un porcentaje que se ha movido, ha subido al 4.5, hoy tenemos 3.3% y ya tenemos el 18.4% de los casos confirmados que se han recuperado. Recordemos que en el mundo hoy hay 2.114.000 personas con esta enfermedad o con casos confirmados de esta enfermedad en el mundo y han muerto 145.000 personas. Se han recuperado 564.000 personas en el mundo. Comparemos estos tres escenarios, ya los habíamos mostrado previamente, pero sirven para ilustrar porque el ejercicio en este tipo de epidemias debe ser comparativo. Primero tenemos un peor escenario, que sería un escenario azul, con el que teóricamente empezó y arrancó la epidemia en Colombia de acuerdo a nuestros datos que hemos modelado. Sin embargo, se produjeron en Colombia una serie de medidas que asumimos lograron modificar la curva. Tuvimos una curva anaranjada, que sería con las medidas iniciales, y después con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que impuso el gobierno. Definitivamente hemos tenido una dinámica diferente en la curva de la epidemia en Colombia, y lo que está pintado ahí abajo en blanco es lo que esperaríamos sería la curva de la epidemia en Colombia si no se levantara el aislamiento preventivo obligatorio. Obviamente sabemos que en un momento determinado va a ocurrir, pero esto es el teórico de lo que lograríamos en un mejor escenario. Fíjese que si usted se viene al extremo izquierdo, estamos aquí arrancando hasta ahora nuestra curva. Entonces, hablar ahora de aplaneamiento, vamos a ver si es correcto o no. Miremos algunos datos clave de estas tres curvas. La fecha pico estimada de la primera es el 30 de abril, la de la segunda sería el 3 de junio y la de la tercera, la que hemos llamado dinámica con todas las medidas activas, es el 1 de agosto. El número máximo de casos simultáneos que esperaríamos con la primera es 331.000 casos, con la segunda 215.000 y con esa curva dinámica en el mejor escenario 34.000 casos de forma simultánea. Hospitalizados simultáneos 36.000 en la primera, 23.000 en la segunda, 3.800 en la tercera. Vemos el impacto, el efecto grande que ha tenido el aislamiento y que tendría sobre ese supuesto. Y el máximo de hospitalizados en cuidado intensivo tendríamos con la primera 13.200 en un mismo día, 8.626 en el punto máximo y 1.383 en este escenario, digamos, favorable. Entonces vemos cómo son las diferencias grandes que hay entre estas tres curvas y la que tenemos hoy en día es la que hemos llamado una dinámica. Analicemos un poco cómo se han comportado los casos nuevos en Colombia. Fíjese que la curva azul, que tiene altos y bajos, básicamente nos muestra cómo se ha venido comportando la detección de casos nuevos. Esta es una curva interesante, pero digamos que en términos generales está muy influida por el número de pruebas que se hacen, por la demora que hay entre que se solicita la prueba y que están los resultados y que aparece el resultado confirmado. Vemos como, por ejemplo, allá hacia el 26 de marzo hubo algún problema administrativo donde hay una bajada muy marcada y fue cuando hubo una máquina del instituto que se dañó y después tenemos un ascenso muy importante otra vez en la detección de casos, etcétera. Pero si miramos los últimos 10, 12 días, pues hemos oscilado en datos por allá por encima de los 65 y hemos tenido un pico por allá en 260, pero
aunque hace 3 días tuvimos un descenso importante, un poquito más de 50 casos detectados, nuevamente la curva empieza a ascender y empezamos a detectar más casos. Es decir, que no es momento de hablar de que no estamos detectando casos, de que hay un aplanamiento en el número de casos. No, siguen habiendo casos. Y si miramos la curva de la derecha, pues esa es la curva que nos muestra el número acumulado de casos que tenemos hoy a la fecha y que ha venido obviamente creciendo como es lo esperado. Miremos esta gráfica que no es más que una réplica de la gráfica donde teníamos las tres curvas comparadas, pero estamos mostrando de forma ampliada este momento, el momento actual. Y lo hemos mostrado desde el 6 y lo hemos proyectado hasta el 17 de abril para que veamos qué hubiera pasado en un escenario catastrófico donde no hubiéramos hecho nada, pues ya estaríamos en el orden de los 60.000 casos, pero gracias a los efectos del aislamiento preventivo obligatorio, pues hoy tenemos un poco más de 3.000 casos. Es decir, el aislamiento preventivo obligatorio ha funcionado y ha demostrado ser efectivo y en nuestro país nos ha dado tiempo para ajustar los servicios de salud, etcétera, con un costo social importante, por supuesto, pero ese balance riesgo-beneficio creo que todavía supera el beneficio más que el riesgo potencial. Datos clave para recordar es que la relación de detección es 1 a 12, es decir, que detectamos un caso por 12 que no detectamos, es decir, que hacemos una detección de más o menos el 7.7%, y si llevamos eso a números, entonces hoy hemos detectado 3.439 casos, luego estimamos que hay 44.642 infectados, un número muy importante de personas, muchos de ellos obviamente no los hemos detectado. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos virus circulante. Hay poblaciones que pueden tener alto volumen de virus circulante. El comportamiento que estamos observando en las gráficas, en la dinámica de la curva, no es más que el efecto del aislamiento preventivo obligatorio y de todas las medidas que se han implementado. Algunas conclusiones. Levantar las medidas preventivas bajo el supuesto de un aplanamiento, y lo pongo entre comillas, implica un alto riesgo. ¿Un alto riesgo de qué? De generar una marcada pendiente en la curva, un rebote en la curva de casos. El comportamiento que estamos observando no es más que el efecto del aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, no podemos hablar hoy de aplanamiento. Es prematuro hablar de aplanamiento. Uno no aplana algo que no ha llegado a su pico. La epidemia ha desacelerado y creo que ese es un término más afortunado para hablar de lo que está ocurriendo con nuestra curva. Entonces, demos la respuesta a la pregunta planteada. ¿Se aplanó la curva de la epidemia COVID-19 en Colombia? Desde nuestra perspectiva técnica basada en el análisis de los datos, no podemos hablar de aplanamiento de la curva. Lo que hemos hecho con la curva es generar un desaceleramiento en la velocidad que tenía la producción de casos, es decir, hemos extendido la curva en el tiempo y luce como si se estuviera aplanando, pero no hemos llegado al máximo pico de la epidemia. Hablar de aplanamiento en este momento genera una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de victoria prematura. Es un discurso riesgoso que puede calar en la gente y anticipadamente puede ocasionar el levantamiento obligatorio o el levantamiento voluntario de las medidas preventivas con las que hemos logrado generar la velocidad que hoy observamos en la epidemia COVID-19 en Colombia. Recomendación, no hablemos de aplanamiento de la curva, es un discurso prematuro. Muchas gracias y no olviden visitar nuestros videos. Seguiremos produciendo información y análisis alrededor de la epidemia COVID-19 en Colombia. Análisis técnicos desde la perspectiva académica. Gracias.